Un cordial saludo, buenas noches, buena tarde, perdón. Sí, buenas tardes. Un placer, mucho gusto. Igualmente.
De verdad que yo no podía creer que no me hubiera llegado con él. Un especial saludo para todos. Buena tarde. Siendo las 4 de la tarde, damos inicio a la sesión de trabajo. Quiero primero verificar que me están escuchando bien. Sí, señor. Perfecto. Buena tarde para todos. Me voy a permitir dar inicio a la sesión compartiendo la pantalla. Agradezco que por favor me confirmen cuando la estén ya observando. ¿Un cuadro azul? Ahí, señor. Ok. Ya lo observamos, profe. Buenas tardes. Buena tarde, un cordial saludo. Bendiciones para todos. Un placer. Mi nombre es Luis Fernando Camargo. Voy a estar con ustedes durante estas semanas compartiendo el tema de finanzas corporativas, al cual hago la bienvenida de manera formal a todos los integrantes. El día de ayer hacían alusión al equipo que va a acompañar la especialización y se permitían pues dar algunos elementos de contexto con relación al perfil de cada uno de los docentes. Aquí no me voy a detener mucho, sencillamente pues decirles que llevo más o menos 34 años en la aplicación profesional. Agradezco que todos mantengamos el audio cerrado hasta que no demos la entrada a preguntas para que por favor no interrumpamos. Creo que a alguien se le enciende el audio, por favor. Les comentaba, creo que a alguien le está encendiendo para que por favor lo revise. Les comentaba que llevo más o menos 34 años en la aplicación profesional. Soy profesional en administración y finanzas, especialista en gerencia financiera, máster en dirección financiera, MBA con enfoque en finanzas corporativas y estoy culminando el doctorado en proyectos, en gerencia de proyectos más exactamente. Durante mi vida, creo que a alguien se le está encendiendo el audio. Agradezco que por favor para que no tengamos que interrumpir. Gracias. Durante mi vida laboral, pues gran parte he sido directivo en muchas organizaciones, en diferentes tipos de organizaciones, de servicio, en consultoría. Estuve 10 años vinculado con una organización como gerente financiero. Luego pasé ya al sector académico, en donde llevo más o menos unos 10, 12 años, en donde he ocupado cargos como decano, director de planeación, que ha sido muy interesante, como director de planeación. A ver, agradezco, cerremos los micrófonos. Marcelo. Yo qué mal lo va a pintar a eso, ¿no? Deterioro esto. Pero A ver, Jennifer, si es tan amable. Jennifer Carolina, cerramos el micrófono, por favor. Gracias. Les agradezco tener presente lo del micrófono porque es que pues interrumpimos y le perdemos dinámica a la charla. Les decía que como director de planeación, pues fue muy atractivo el tema porque tuve que
diseñar e implementar toda la ruta estratégica de una organización, en donde también formulamos y le hicimos toda la gestión de proyectos a 25 proyectos de ese portafolio de proyectos estratégicos que estaban en la ruta estratégica, en el desarrollo de la organización. Entonces fue muy atractivo. También he sido gerente financiero. El último cargo, de hecho, fue gerente financiero. Docente en algunas universidades. Actualmente estoy vinculado con la Universidad de La Sabana, en donde lidero cursos de posgrados en gerencia de proyectos, en la parte de análisis de riesgo financiero, básicamente. Bienvenidos a este espacio. ¿Qué vamos a observar durante estas 4 semanas para que lo tengamos presente? En primera instancia, que es la semana 1, que es la que iniciamos el día de hoy, vamos a ver la organización, las finanzas y la estrategia, cómo los 3 elementos se enlazan y cómo los proyectos juegan un papel determinante dentro de la creación del valor corporativo y la estrategia corporativa. Luego pasamos a la fundamentación de las finanzas y los proyectos. Es bien importante que tengamos presentes esos elementos. Y entre la semana 3 y 4 vamos a trabajar los 3 temas, digamos, centrales del módulo que hace relación a las decisiones financieras, inversión, financiación, de operación, elementos conceptuales de las razones financieras y el análisis financiero, y un elemento que es fundamental en las finanzas corporativas y es la creación del valor corporativo. Esto obviamente tenemos en cuenta también el dominio de los proyectos, el dominio de los programas y el dominio del portafolio de proyectos. Es bien importante que tengamos presente esos 3 grandes elementos que giran en torno a la creación del valor corporativo. Tenemos sesión de trabajo los sábados de las 16, o sea, a las 4, a las 5:30. Esperamos pues que sea muy dinámico. En torno a estos temas llevamos a cabo un ejercicio que lo empezamos precisamente hoy en 8 a trabajar, y es precisamente el análisis de una situación financiera en una organización específica que yo les entrego a nivel de caso, y a partir de allí empezamos a generar el análisis, definir los puntos débiles, los puntos fuertes de la organización desde el punto de vista financiero, evaluar la calidad de las decisiones que se han tomado al interior de esta organización, y el acto seguido es proponer un plan de mejora frente a esas situaciones que hemos observado desde el punto de vista financiero. A eso nos vamos a dedicar. Eso se nos va a llevar estas 4 semanas de trabajo. Obviamente, en paralelo, pues todo el acompañamiento a través de la plataforma virtual con información pertinente sobre el particular, y también obviamente con el acompañamiento por parte mío en lo que tiene que ver con el aterrizaje del caso que vamos a trabajar. Es un caso que pretende desarrollar las competencias en términos de conocer las decisiones de tipo financiero, conocer en qué condiciones se dan esas decisiones, si están creando o destruyendo valor para la compañía, y si fuera así, entonces si es el caso que estemos construyendo valor, entonces cómo acentuamos la creación del valor corporativo hacia el futuro, y si estuviéramos destruyendo valor, cómo subsanamos esa destrucción de valor hacia el futuro con un plan de mejora. En la parte financiera que nos ocupa, digamos que la concentración va a estar hacia el análisis y no tanto en las operaciones matemáticas, que entre otras son muy sencillas, pero que yo obviamente no me concentro tanto en ello porque es muy poco el tiempo para enredarnos con cifras y con cálculos complejos. Lo que hacemos es básicamente que yo les avanzo en todo lo que tiene que ver con cálculos y ustedes apoyan en todo lo que tiene que ver con el análisis, que es realmente lo que deben profundizar, máxime cuando se trata de proyectistas, en el sentido de que tanto para la creación del valor corporativo
todo lo que tiene que ver con las decisiones de tipo financiero, como la gestión de proyectos requiere un alto nivel de análisis. Entonces a eso nos vamos a dedicar. Nuevamente bienvenidos. Algo que es importante en primera instancia es entender el por qué las finanzas y los proyectos, por qué tienen esa relación en el mundo actual, qué papel juegan los proyectos en las finanzas y las finanzas en los proyectos, y qué papel fundamental juegan estos elementos en algo que nosotros conocemos como la creación del valor corporativo. Entonces, bien importante en primera instancia el por qué, el para qué de este módulo. Indudablemente los proyectos tienen un enfoque de contribuir a los objetivos organizacionales en cualquier tipo de organización. Y esos proyectos tienen que estar muy bien gestionados, muy bien formulados y muy bien evaluados para que en realidad puedan construirle valor a la compañía. ¿Qué es crear valor corporativo? Cuando nosotros tenemos el concepto de crear valor corporativo, estamos pensando en el mediano y en el largo plazo, en el corto, mediano y largo plazo para la organización en términos de los resultados. Entonces, se supone que nosotros tomamos toda una serie de decisiones hoy pensando en que la organización se sostenga a través del tiempo, que esos resultados siempre estén en ascenso, que estén en una mejora continua, involucrando todos los stakeholders de la organización. Por eso hablamos de la creación del valor corporativo, que es un elemento fundamental en las organizaciones, en todo lo que implica su sostenibilidad, su perdurabilidad y su crecimiento. Fíjense que todos estos tres elementos, tanto la perdurabilidad, la sostenibilidad y el crecimiento, están cimentados a través del tiempo. Sabemos que el tiempo trae un elemento fundamental y es el cambio. Entonces, pensar en que una organización se sostenga a pesar del cambio constante en todo el entorno sugiere ya una postura estratégica. Sugiere que nosotros estemos constantemente pensando, repensando la organización y solucionando todos esos elementos que implican el reto fundamental de sostenerse en un mercado. Sostenerse a pesar de que en muchas ocasiones el contexto nos da unos elementos de cambio adversos. Otros también son positivos, pero cómo nosotros podemos observar ese panorama y a partir de esa observación podemos analizar y con base en ello podemos tomar decisiones. Los proyectos tienen una alta incidencia en esa postura futura. Los proyectos tienen una connotación y es que nacen precisamente de supuestos hacia el futuro. De hecho, las decisiones se toman con relación a un flujo de caja libre futuro. Ese futuro pues hay que construirlo. Hay que construirlo y hay que consolidar esos resultados corporativos para que en términos prácticos le esté abonando valor a esa organización que emprende esos proyectos. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que nuestra disciplina, nuestra especialización, tiene todo que ver con relación a la creación del valor corporativo. Como directivos de alto nivel en las organizaciones estamos siempre acompañando decisiones. Decisiones en la organización que tienen una implicación de tipo financiero. No es que se tomen solamente decisiones desde el punto de vista financiero, sino que todas las decisiones tienen una implicación en lo financiero. Si yo estoy tomando una decisión con relación al talento humano, con relación a la producción, con relación a los clientes, con relación al mercado, con relación a las inversiones, a la financiación, etcétera, todas estas decisiones tienen al final un trasfondo de tipo financiero. Por supuesto, para que nosotros podamos tomar unas decisiones con una postura de creación del valor corporativo, tenemos que tener una mirada gerencial con un sentido sistémico, es decir, ver la organización como un sistema abierto que se nutre del comportamiento y de la perspectiva del entorno y que eso afecta a la organización y a su vez la organización afecta al entorno.
Entonces, esa mirada es bien importante porque los proyectos tienen una característica bien particular, al igual que las decisiones de tipo gerencial en las organizaciones, es que tienen un sentido transversal. O sea, tiene esa transversalidad en todos los elementos de la organización. Si nosotros no vemos la organización como un sistema abierto, sino como un sistema cerrado, o que está compuesto por unas unidades inconexas, aisladas entre sí, pues estaríamos tomando decisiones casi que para la unidad. Y no es así. Nosotros tomamos desde la unidad decisiones que impactan a la organización en todo su contexto, tanto en el contexto micro como en el contexto del macroentorno. Por consiguiente, sí necesitamos que tengamos esa mirada sistémica, que entendamos la organización como un sistema abierto. En las finanzas, o desde el punto de vista financiero, las organizaciones toman 5 grandes decisiones que nosotros las hemos resumido en 3 grandes decisiones. Son las decisiones de inversión, las decisiones de financiación y las decisiones de operación. Las decisiones de inversión y las de financiación tienen relación directa con el estado de resultados integral. En ese estado de resultados integral, perdón, en el estado de la situación financiera. En el estado de la situación financiera, que era lo que ustedes anteriormente conocían como el balance general, pues ahí lo que tenemos son los activos, el pasivo y el patrimonio. Esas son las 2 primeras grandes decisiones que tomamos. ¿En qué se invierte el dinero y cuál es la fuente de ese dinero para poder invertir en activos? Entonces, si tenemos 4 o 5 máquinas, entonces decimos que tenemos en el activo esas 4 o 5 máquinas. Pero tenemos que resolver cómo vamos a financiar esas 4 o 5 máquinas que tengamos en el activo. Lo podemos hacer vía pasivo, o sea, con externos, o recurrimos al capital interno a través de la capitalización de los socios. Entonces, tenemos esas 2 grandes decisiones. ¿En qué invertimos y cuáles son las fuentes a las cuales recurrimos para poder invertir esos elementos en el activo? Y las decisiones de operación son las que tienen una relación directa con el estado de la situación financiera, que es lo que ustedes conocían anteriormente como el estado de resultados. Entonces, piense que esas decisiones de operación pues tienen que ver con relación a la operación misma. ¿Qué vendo? ¿Cómo vendo? ¿A quién le vendo? ¿Cómo le cobro? ¿Cuáles son los costos asociados a esa venta? ¿Cuál es la estructura financiera y cuál es la estructura de operación? ¿Cuáles son esos gastos de operación que surgen de las decisiones y que en últimas son las que tiene que responder precisamente el nivel de operación, el nivel de venta? Y al final del día, cuánto es su utilidad neta y cuál es el margen neto que la operación nos arroja. Entonces, son 3 grandes grupos en los cuales nos vamos a concentrar durante nuestro módulo. Precisamente estas 3 grandes decisiones son las que se nos llevan gran parte del análisis, de la revisión conceptual, teórica, y con base en ello es que gira también en torno al trabajo de aplicación que vamos a hacer, porque vamos a necesitar identificar en qué invirtió la organización, en qué tiene invertida el dinero la organización, cuáles son las fuentes de financiamiento para poder tener esas inversiones y con esas inversiones qué tanta utilidad es capaz de producir para redituarle a la organización. Cuando nosotros tomamos decisiones con los proyectos, pues obviamente estamos aportándole a esos 3 grandes elementos de la decisión. Estamos diciendo, bueno, vamos a traer una máquina que constituye la inversión junto al capital de trabajo. Lo traemos a la organización, esa máquina la vamos a cancelar de la siguiente manera, vamos a financiar el 30% con aporte de los socios y el 70% lo vamos a financiar con un banco en el extranjero. Listo, tenemos las máquinas, eso hace parte de nuestra inversión y nuestra financiación. Ahora esas máquinas van a entrar a formar parte de los ingresos porque la vamos a poner a funcionar y eso nos va a traer venta. Esa venta va a estar asociada con costos, con gastos y al final del día vamos a tener
una utilidad neta que posteriormente se va a volver un flujo de caja libre, y con ese flujo de caja libre vamos a evaluar el proyecto. Fíjense que las tres grandes decisiones también están inmersas dentro de esa gran decisión de si llevamos a cabo o no un proyecto. Y ese proyecto hace parte de la organización. Entonces, pensemos que una organización que está generando, por decir algo, un proceso de expansión, pues necesita evaluar su proyecto de inversión para saber si es apropiado o no y qué tanto le va a redituar, es decir, qué tanto le va a entregar en términos de rentabilidad a la organización y en términos de flujo de caja. Entonces, sí es bien interesante el tema desde el punto de vista de la organización y desde el punto de vista de los proyectos, porque siempre estoy hablando de la organización y de los proyectos para que no pensemos que son situaciones aisladas, sino que son totalmente conectadas. De hecho, Porter determina que una organización debe traer proyectos a su realidad organizacional siempre y cuando le estén creando valor, que le estén redituando más allá de su costo, es decir, más allá del costo de la financiación. Entonces, necesitamos observar qué decisiones se están tomando en las organizaciones, cómo se está creando valor corporativo, qué tendríamos que hacer para mejorar ese valor corporativo. Y en ese sentido es que estamos nosotros como directivos en las organizaciones, pues catalizando, analizando, evaluando, buscando mejores alternativas de inversión y de financiación para poder soportar la operación y que a su vez nos esté generando valor. Entonces, por eso es tan importante el tema. ¿Por qué el enfoque de la gerencia en las finanzas? Othman, si le parece, termino acá esta diapositiva y ya le doy la palabra. Algo bien importante es que indudablemente el enfoque gerencial en las finanzas implica que no solamente veamos cálculos financieros, veamos los estados financieros, veamos los resultados, veamos algunas operaciones de tipo financiero, no, sino que lo pongamos con un sentido gerencial. Ese es precisamente el gran aporte que hacemos a las organizaciones hoy por hoy, y es que tenemos un sentido gerencial para la toma de decisión desde el punto de vista financiero. Es decir, que siempre estamos en el marco de la estrategia corporativa. Por eso la mirada sistémica y holística juega un papel determinante. Entender no solamente la dinámica de las áreas, sino la articulación de esas áreas y cómo cada una se va enlazando con las otras, y al final del día estamos consolidando una cadena de valor que es capaz de crear valor corporativo. Entonces, es bien importante que determinemos eso. Othman, le doy la palabra. Sí, buenas tardes, profe. Con respecto a las decisiones de carácter financiero, veo la inclinación con respecto a las ventas y pues quisiera así entender que dentro de los que estamos en esta clase somos más administrativos de organizaciones que se dicen administrar no solo el sector público, no solo el sector de tener su propia empresa, no solo de influir dentro de las organizaciones, un ascenso, etcétera, y no tan pesado, digámoslo así, hacia el área de las ventas. Y lo mencionaba quizás porque se hacía muy básico a los elementos tangibles, a las máquinas, este tipo de elementos que son base para la organización. Sí, más sin embargo, tenemos la parte intangible, que son las ideas y propiamente como los proyectos que se tienen en cabeza de cada uno de nosotros, y es como esa profundización hacia donde pensaba que pronto se ampliase un poco más el tema. Eso era todo, profe. No hay que tener miopía en el análisis, Othman. Estamos iniciando y cuando yo estoy hablando de operación, no solamente estoy hablando de ventas, sino de cualquier tipo de proyectos que genera un estado de resultado integral. Si yo estoy desarrollando un proyecto de innovación, un proyecto de investigación, un proyecto de carácter social, siempre voy a tener estados financieros.
y siempre los voy a evaluar a partir de los estados financieros. Cada estructura, cada proyecto trae consigo esos elementos y ahí hago aclaración y alusión a lo que usted hace, a lo que dice con relación a las ventas. Eso es sencillamente un enfoque, es solamente una línea de trabajo, ya lo vamos a ver, que aparece en todo tipo de proyectos, todo tipo de estados de resultados, todo tipo de organizaciones, todo tipo de proyectos, sean de carácter público, privado, sean con un enfoque de lucro, sea sin ánimo de lucro. De hecho, por ejemplo, las universidades tienen sus decisiones desde el punto de vista financiero, a pesar de que tienen una vocación de servicio social. Entonces, se abre el espectro y se abre precisamente todo el enfoque y la innovación, la creatividad, los intangibles, pues por supuesto aparecen allí dentro de los microinductores y ya le doy el gusto de que conozca también parte de eso. La formación diferencial de la Unigermana está enfocada también a la globalización. La globalización tiene un elemento fundamental y es pensar desde lo local hacia lo global y lo global hacia lo local. Nosotros hoy por hoy estamos constantemente enfocados a tomar decisiones en un mundo global. Así nosotros no seamos operadores del mercado internacional, no pensemos solamente que estamos importando o exportando, si nos movemos en un mundo global. Llegan organizaciones, llegan... Estaba buscando financiación, porque me decían que Freddy, estaba, no sé, Freddy, a pagar toda la cartera de una vez. Freddy, Eduardo, por favor, apaga el audio. Entonces, decíamos que así yo esté en un mercado, por ejemplo, colombiano, en cualquier sector y en cualquier proyecto, siempre estoy interactuando con el mercado internacional. Pensemos las panaderías usualmente tienen grandes competidores de talla internacional, como es por ejemplo Bimbo. A pesar de que yo no esté exportando pan, que no esté importando pan, sí estoy concursando con operadores internacionales constantemente. Y es solamente un ejemplo, vuelvo y repito, para que no se piense que estoy hablando solamente de venta. El desarrollo de la ciencia, tecnología, la información y las comunicaciones juegan un papel determinante dentro de la vida de los negocios y por eso la incluimos como elemento fundamental en la formación y en la concreción de los resultados. Reconocemos dentro de todo el módulo de finanzas el elemento moderno del desarrollo organizacional, entendiendo el desarrollo organizacional como la postura de proteger los resultados financieros hacia el futuro. Siempre debemos estar pensando en que esos resultados financieros hacia el futuro tienen que ser protegidos y para ello recurrimos a la planeación propiamente dicha. Y acá me voy un poquito también a lo que afirma Misber en términos de la improvisación y accidentalidad que tienen algunos actores económicos que, si bien es cierto que no recurren a esa planeación propiamente dicha, sí logran unos buenos patrones de comportamiento estratégico, siempre pensando en mejorar sus resultados hacia el futuro. Reconocemos la alta mutabilidad. Los proyectos y las finanzas en las organizaciones deben reconocer la mutabilidad, deben reconocer la incertidumbre y deben reconocer el riesgo. Y por consiguiente, deben reconocer que la planeación no puede ser rígida, sino que tiene que ser flexible en todo lo que tiene que ver con la estrategia emergente. Reconocemos todos los elementos propios de la creación del valor corporativo y bien como lo decía el compañero desde su postura, pues obviamente la creación del valor corporativo está muy supeditado a elementos intangibles que por supuesto también aparecen dentro de los estados financieros. Los estados financieros tienen unos elementos de intangibilidad también que como la marca, las patentes, etcétera, que juegan un papel determinante dentro de esa creación del valor corporativo. Por supuesto, en esa mutabilidad, en esa incertidumbre, en ese riesgo,
aparecen los cambios en el contexto, tanto desde el punto de vista económico, de mercados, talento humano, demográficos, sociales, siempre va a aparecer esos elementos de cambio. Por eso, gran parte del enfoque de las finanzas corporativas están hacia definir los objetivos de la organización desde el punto de vista financiero, pero no solamente concentrarnos en lo financiero, sino desde el punto de vista financiero, porque habíamos acotado anteriormente que todas las decisiones tienen un enfoque financiero al final del día. Para eso nos apoyamos en la administración financiera, que básicamente es la optimización de los recursos. La optimización de los recursos sugiere pues utilizarlos bien para obtener unos buenos resultados. En eso se basa básicamente la administración financiera. Claro, tiene consigo toda una serie de herramientas, una serie de postulados, sus propios conceptos, etcétera, pero la administración le está ayudando a esos objetivos financieros. Y esos objetivos financieros pues obviamente van a determinar qué se busca a través de las finanzas corporativas, precisamente mejorar las actividades y las responsabilidades financieras y totalmente enfocado hacia la gestión, a la gestión para procurar unos resultados organizacionales. Unos resultados que ya no son una liberalidad, sino son un imperativo por parte de la organización. Es decir, que todos los directivos de las organizaciones estamos llamados a crear valor corporativo, a cumplir esos objetivos financieros con nuestras decisiones. Por eso, tomar una decisión de si vamos o no vamos con un proyecto, ante todo debe estar en el marco de la creación del valor corporativo. El proyecto puede ser bueno como tal, pero si no le agrega valor a la compañía, de pronto no es pertinente en el momento. Una buena estrategia debe definir claramente en qué avanzamos y en qué no avanzamos, qué hacemos y qué no hacemos. Cuando uno tiene esa claridad es porque tiene la claridad absoluta de la estrategia corporativa. Por eso repito, un proyecto como tal puede ser bueno, pero es posible que no sea pertinente en el momento del desarrollo organizacional en términos de la estrategia. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos esa parte. Tanto la gestión financiera, la administración financiera, las decisiones financieras, pues obviamente se soportan en información. Una información financiera que es recogida inicialmente por la contabilidad financiera, que es la que nos permite recoger todos esos elementos de las operaciones que se hacen de manera constante y traducirlas en términos de informes de estados financieros. Entonces ahí salen los estados financieros. Esos estados financieros no solamente nos sirven para hacerle seguimiento a las operaciones, sino también para observarlas con un sentido gerencial. Por eso la contabilidad administrativa apoya la contabilidad financiera en términos de esa pertinencia en la toma de decisión, pertinencia en las diferentes estructuras, pertinencia en esos resultados, porque no solamente obtenemos unos resultados, sino miremos a ver si esos resultados eran los que realmente estaba esperando la organización o si por el contrario no están acordes con esa pretensión organizacional. Lo mismo nos sucede con un proyecto. Nosotros podemos obtener unos resultados de un proyecto, pero siempre estamos mirando a ver si esos resultados sí se compadecen frente a los proyectados. Es posible que yo haya dicho el flujo de caja libre va a ser de 100 y el resultado es de 20. A pesar de que está dando un resultado que es 20, no se compadece con lo que se había proyectado y con lo que era deseable, que era 100. Entonces siempre estamos relacionando lo uno con lo otro. Ahora bien, en esa contabilidad administrativa, en esa contabilidad financiera, pues obviamente nos permite observar a través de esa información financiera las decisiones que se han tomado. Por eso parte de nuestro insumo en el módulo gira en torno precisamente a esos estados financieros. Esos estados financieros que son los que nos permiten al final del día, con toda esa información, poderlos analizar y a partir de allí poder evaluar la calidad en la toma de decisión. Esos estados financieros, entre otras, pues tienen un carácter de una información técnica que tiene unas normas de carácter internacional, tanto en la calidad de la información, en el tecnicismo de la información, como en su estructura.
Es decir, que yo no puedo presentar los estados financieros de cualquier manera, sino que hay toda una normatividad que me determina cómo debo presentar los estados financieros y cómo debo emitir esos estados financieros y en qué momento los debo emitir, para que sirvan como elemento fundamental en la toma de decisión y también para hacerle seguimiento a la situación en la cual se encuentra la organización desde el punto de vista financiero. Para ello, pues obviamente tiene una serie de estados financieros, como lo es el estado de la situación financiera, en donde yo puedo observar los activos, los pasivos y el patrimonio, el estado de resultados o rendimiento económico, que es el que reporta el resultado de la operación, cuánto vendí, cuánto me gasté, cuánto introduje en términos de costos y al final del día cuánto fue el resultado neto de la operación. El estado de flujos de efectivo que reporta el manejo del efectivo en la organización. No solamente nos interesa ver el estado de resultados, que tiene también unos elementos a veces meramente contables, como por ejemplo la depreciación, sino que necesitamos traducir también todos esos resultados en flujo de caja, en flujo de efectivo. Entonces ahí nos aparece ese estado que nos está mostrando también una información válida, contundente frente a la realidad de la organización. Entre otras, y lo decía el doctor Alex ayer en la reunión de despegue, que hoy por hoy los proyectos se evalúan precisamente por flujo de caja libre. No se evalúan por el estado de resultados, sino, o sea, no se evalúan por la utilidad neta, sino por el flujo de caja libre. Porque el flujo de caja libre supone depurar ese resultado que a veces lleva a partidas meramente contables que no mueven caja, y al inversor necesita la información desde el punto de vista de flujo de caja. Por eso hablamos del flujo de caja libre como elemento fundamental para definir y para evaluar los proyectos de inversión. Cualquiera sea su naturaleza del proyecto. No solamente estoy hablando de proyectos que compran y venden, que tienen equipos, sino también todo tipo de proyectos. Si usted me va a proponer un proyecto de carácter social, me tiene que decir cuánto vale, cuánto hay que invertir y cuál es el impacto, el costo de la inversión frente al impacto que se vaya a tener, tanto en lo social como en la disminución de alguna situación gravosa que esté sucediendo en alguna región, en alguna grupo de personas. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que los flujos de caja acompañan los proyectos, cualquiera sea su naturaleza. Y obviamente el estado de cambios al patrimonio, que determina cómo el patrimonio se va moviendo de un periodo al otro. Obviamente, como lo decía, los estados financieros responden a una estructura y a una normatividad, pero digamos que no nos vamos a detener en eso porque hay toda una postura de normas internacionales para la información contable y la información financiera. Lo que nos interesa es saber que hay una estructura y esa estructura es de carácter universal hoy por hoy. O sea, yo puedo perfectamente emitir mis estados financieros y enviárselos a un proveedor en Alemania y esa información es totalmente comprensible para el proveedor que yo vaya a tener en Alemania, si es que él me está analizando la posibilidad de financiarme algún equipo, alguna situación. Si yo voy a abrir una cuenta en el exterior, me piden los estados financieros, yo los envío y es un lenguaje universal que permite fácilmente comparar, fácilmente analizar y a partir de allí evidenciar cuál es la situación de la organización. Yo hablaba hace un momento de la estructura de esas decisiones de carácter financiero. Entonces decíamos, mire, las decisiones de inversión tienen que ver con los activos, que son esos elementos, Fred. Profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bien, quería preguntarle algo, por lo menos en esa forma de ver cuando hay una inversión de que busca uno con una entidad externa o a través de una financiación con otro país y le piden los estados financieros, ¿hay alguna relación
entre la realidad de la empresa, porque puede ser una empresa pequeña, una empresa grande, asocian en alguna tabla o esta toma de decisiones con referente a que si es viable o no es viable ese préstamo o esa financiación de equipo o lo que requiera la empresa en ese momento, de acuerdo al volumen. Sí, claro. O a lo... Sí, claro, okay. por supuesto. De hecho, el ejercicio transversal que vamos a hacer es una empresa mediana, y tiene su realidad financiera. Y con relación a esa situación financiera, nosotros podemos determinar si es viable o no es viable desde el punto de vista financiero. Si es viable o no es viable en un momento determinado prestarle a una organización en esas condiciones, ¿cuáles serían las falencias de esa organización? Sí, claro, por supuesto. O sea, dependiendo. Ahora, sabemos que hay microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Esa clasificación pues, determina también la mirada misma de lo que se esté hablando, porque puede tener una mirada para un inversionista, puede tener una mirada para un préstamo, puede tener una mirada para otorgarle una financiación como un proveedor, puede haber capitalización, puede haber una banca multilateral, etcétera. O sea, la mirada sí cambia. La mirada sí cambia porque el enfoque, por ejemplo, un banco de pronto le va a interesar bajo nivel de endeudamiento y buena generación de flujo de caja. Pero si es un inversor, él sí le va a interesar ver la creación del valor corporativo. Más allá de esos elementos, o sea, los incluye, pero su mirada va hacia la creación del valor corporativo porque él va a invertir en la organización, ¿sí? Entonces, claro, siempre enfocado a eso. Exacto, cuando vayamos a ver más adelante, porque el ejercicio el transversal va precisamente a todos esos elementos que hace usted referencia y los que también hacía referencia el compañero hace un momento. Porque aparecen también los intangibles allí, aparecen elementos intangibles que hay que considerar, porque no solamente son cifras, sino también hay que ponerlas en un contexto. Ese contexto es supremamente importante, no solamente en el contexto del entorno, sino en el contexto de la realidad organizacional, en términos de los inductores del valor corporativo, que es a lo que vamos en un momento. Gracias por la pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, vamos. Entonces decíamos que acá hay una serie de activos que la empresa debe solucionar y esos activos tienen un enfoque de corto y largo plazo. Esos activos son, digamos, todas las inversiones que hace la empresa. Y esos activos los hace bien recurriendo a pasivo o bien recurriendo a patrimonio. El pasivo tiene la misma connotación, pasivo de corto plazo y pasivo de largo plazo. Se esperaría, y eso se esperaría, porque no todas las organizaciones, ni esto no se puede volver una camisa de fuerza. Cada organización tiene su propia dinámica y su propia realidad, por eso hay que analizarla en su contexto particular. Y es que se esperaría que los pasivos de corto plazo estén financiando activos de corto plazo y los pasivos de largo plazo estén financiando activos de largo plazo. Y esto tiene una connotación. Cuando yo traigo, por ejemplo, una máquina a la organización y esa máquina la pongo a trabajar, pues esa máquina empieza a generar flujo de caja a través del tiempo. Entonces ella no va a tener esa mirada de 1 año, 2 años, sino de 10, 20 años va a estar generando flujo de caja. Se esperaría que así como está generando flujo de caja gradualmente a través del tiempo, así mismo lo vaya pagando. Por eso el patrimonio, que es un recurso también de largo plazo, porque uno no entra con un capital social a una organización pretendiendo ser golondrina, sino pretendiendo, pues, obviamente, tener una mirada de largo plazo. El capital social tiene esa particularidad. Entonces, entre el pasivo de largo plazo y el capital social deberían estar financiando esos activos de largo plazo. Y esos pasivos de corto plazo deberían estar financiando los de corto plazo. Pero vuelvo y repito, se esperaría, porque no siempre se dan esas mismas condiciones. Por eso hay que analizar las empresas a ver cuál es esa particularidad en términos de su toma de decisión. Luego, vemos nosotros el comportamiento del estado de resultados. El comportamiento del estado de resultados, aquí hay una connotación, y es que cuando nosotros tenemos el estado de la situación financiera, tomamos una radiografía, una fotografía en un momento determinado. Se dice que el estado
de la situación financiera es muy estático, porque yo cuando voy a tomar la fotografía, la tomo y con esa mirada me quedo. Es estático, es en un momento determinado, es de corte. Entonces yo digo, la emisión de este estado de la situación financiera es el 31 de diciembre del 2021. Listo, esa fue la realidad en el 31/12 del 21, que puede estar modificada ostensiblemente a marzo del 2022. Sí, claro, porque cambió, o sea, hay 3 meses de diferencia. Una cosa se veía en diciembre del 2021 y otra cosa se va a ver el 31, otra cosa se va a ver en junio, otra vez, otra en octubre y otra en diciembre. O sea, cada que nosotros le tomemos la radiografía, le estamos tomando una instantánea de cómo se está dando en ese momento la realidad de la organización. Eso es lo que sucede con el estado de la situación, el estado de la situación financiera. En cambio, en el estado de resultados es más dinámico porque yo tomo periodos. Entonces digo, estos fueron los ingresos, por ejemplo, si estuviera viendo ahí que son ingresos 100, entonces esos son los ingresos de un periodo como por ejemplo 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Estoy tomando un año completo y estoy analizando toda la dinámica que se dio en términos de ingresos durante todo ese año. Si estoy emitiéndolo a junio, entonces diría, es todo lo que se presentó entre el 1 de enero del 2021 al 30 de junio del 2021. Entonces estoy tomando todo el semestre. Entre otras que cada año fiscal nos obliga a cerrar las cuentas del estado de resultados integral e iniciar en el siguiente periodo fiscal de cero. Entonces siempre estamos tomando periodos de máximo un año, por eso los comparamos año tras año, periodo tras periodo. No quiere decir que yo no pueda emitir un estado de resultados integral por 3 meses, por 6 meses. De hecho, en los comités financieros que uno suele tener en las organizaciones va analizando mes a mes. Entonces, el primer mes, segundo mes, el primer trimestre, y lo compara con el trimestre del año inmediatamente anterior, el año inmediatamente anterior. Entonces, ahí tiene una dinámica de cómo se están tomando las decisiones o cómo se comporta el primer trimestre, el segundo trimestre, etcétera, etcétera. Entonces, este estado de resultados integral tiene la particularidad que es dinámico. Me muestra la dinámica de un periodo específico que yo he tomado para analizar. Y tiene ese comportamiento. Entonces, lo primero que aparece son los ingresos. A esos ingresos le quito los costos asociados a esa venta. Entonces, si yo estoy hablando de un servicio de consultoría, entonces acá los costos son los que están netamente relacionados, solamente relacionados con la consultoría en particular. Entonces, por eso se habla de costos. Y ahí me sale la utilidad bruta. Esa utilidad bruta es importantísima no solamente en términos de pesos, sino también en términos porcentuales. Fíjense que aquí tenemos una dinámica porcentual. Decimos, vendemos el 100%, le restamos el 40% que fueron costos y me quedó una utilidad bruta del 60% de lo que vendí. Esos porcentajes y el valor absoluto para nosotros juega un papel determinante en todo lo que implica análisis. Luego restamos los gastos de operación y nos queda la utilidad bruta. La utilidad operacional, perdón, es supremamente importante porque en la utilidad operacional y en el margen operacional, cuando estoy hablando de utilidad operacional, estoy hablando de 50, y cuando estoy hablando de margen operacional, estoy hablando del 50%. Es importante porque el objeto social de la organización está de ahí hacia arriba, es decir, entre el ingreso y la utilidad operacional está el enfoque fuerte de la organización en términos de su operación. Entonces, el objeto social está allí contenido en esos resultados y me interesa ver si la organización desde el punto de vista de su objeto social es viable o no es viable. Porque una organización que no es viable desde el punto de vista operacional puede dar una utilidad al final positiva. Sí, porque puede estar apalancada por cualquiera de estos ingresos, por ejemplo, no operacionales, que tienen en cuenta otros gastos y otros ingresos. Entonces, es posible que yo haya tenido un ingreso no operacional y me lo apalanque y al final del día pueda tener una utilidad neta positiva. Entonces, me interesa ver lo operacional, me interesa ver los márgenes bruto, operacional y el margen neto, que es donde aparece esa utilidad neta del ejercicio. Obviamente, esto es un abrebocas a lo que vamos a hacer en términos de análisis financiero,
y en términos de definición de las decisiones que se han tomado al interior de la organización. Pero digamos que me sirve como entrada para que vayamos entendiendo cuál es el enfoque del curso, cuál es el enfoque del módulo, y es entender las decisiones que se toman al interior de la organización en un entorno, en un contexto de estrategia, y que al final del día nos salen unos resultados. Entonces tenemos que evaluar si esos resultados han sido apropiadamente resueltos, esas decisiones, o no, de acuerdo a el contexto. Vuelvo y repito, porque yo quisiera manejar mis decisiones aislado del contexto. A veces es mucho más fácil decir voy a subir precios, pero sucede que cuando yo digo voy a subir precios, no, espera un momento porque estoy en un mercado, voy a cobrar lo que yo quiera por este proyecto, y no porque hay una licitación que me limita, hay ya un presupuesto que yo tengo que atender, entonces tengo que mirar cómo resuelvo el ingreso, cómo tengo que resolver el gasto y el costo para que al final del día me quede un margen interesante, y ahí es donde realmente yo empiezo a estructurar mi proyecto, o empiezo a estructurar toda una serie de decisiones al interior de la organización para poder atender precisamente ese resultado deseable. Cuando yo tengo la utilidad neta, yo no solamente me quedo de manera estática esperando que me llegue, sino que lo tengo que gestionar, tengo que buscar si el umbral de rentabilidad de la organización, por decir algo, fuera del 40%, querría decir que este resultado del 28% está muy por debajo, quiere decir que yo excedí de pronto en costos y gastos de operación, entonces no gestioné allí. Yo tengo que siempre proteger el umbral de rentabilidad. Hay muchos proyectos que dice uno, estos proyectos, si son licitaciones, tienen que darnos un margen del 18 o 20%. Si es de otro carácter, tiene que darme un margen del 45%, y eso es lo que se tiene que dar, y para eso se tiene que resolver estratégicamente el proyecto. O sea, tengo que responder estratégicamente a ese umbral de rentabilidad. No es que al final del día yo diga, vendí 100 y me quedé con 28 y eso está bien, no, porque siempre voy a tener acá el umbral deseable. Entonces, si es el 40 estaría por debajo, si es el 25 iría fabuloso porque tengo 3 puntos por encima, o sea que gestioné bien de acuerdo a las condiciones de la organización, de acuerdo a las condiciones del proyecto. Entonces, aquí lo importante es que ya estamos entendiendo que las 3 grandes decisiones son las de inversión, las de financiación, que tienen esta connotación, las de inversión y las de financiación. Aquí están en el estado de la situación financiera. Y las de operación están acá. Están acá. Obviamente esto tiene toda una connotación, porque es que esto, yo estoy en los dos casos, por eso cuando estaba haciendo la presentación decía, tenemos un enfoque local. Es decir, nosotros no solamente estamos vendiendo de pronto en el mercado local, sino estamos vendiendo en el mercado internacional, estamos sujetos a las variaciones en los tipos de cambio, estamos sujetos a los cambios en las tasas de interés, a cambios inusitados en la demanda, en la oferta, que nos determina problemas de precios, etcétera. Entonces, esto no es tan fácil como decir, yo voy a vender a 100, a 200, a 300 para que me ajuste todo, no, sino que esto está en condiciones de mercado, está en condiciones del contexto, y por eso tengo que empezar a definir las decisiones desde el punto de vista financiero que más me favorezcan. Ahora, esto no es financiero netamente. Si yo veo los ingresos, está el primero, hay un mercado, hay un cliente, hay unas condiciones, hay una competencia, hay la unidad de mercadeo de la organización, la estrategia de marketing, el posicionamiento, el portafolio, o sea, toda una cantidad de elementos que convergen allí para que nos salga estos 100. O sea, esto no es solamente una cifra. Detrás de esta cifra hay toda una orientación de tipo estratégico, hay una orientación desde el punto de vista de contexto, hay unos riesgos asociados, y esto tiene que ver con todo tipo de proyectos. Yo puedo proyectar mis resultados del proyecto y decir 100, listo, y el segundo voy a vender más la inflación 110, 120, y ahí sigo. Pero cuando pongo esto en condiciones de mercado, ya las cosas cambian, porque es que esto es lo que yo tengo que construir de acuerdo a esa mutabilidad en el contexto. Por eso se vuelve atractivo el tema, porque esto no son solamente cifras. O sea, aquí no estamos hablando solamente de cifras, sino estamos hablando de gerencia,
y cómo resuelvo estratégicamente estos resultados. ¿Cómo gestiono estos costos? ¿Cómo gestiono estos gastos de operación? Para que al final del día me dé esa utilidad neta. Por eso la gerencia de proyectos que nos entregan, a nosotros cuando nos entregan estos flujos de caja libre para construirlos, pues tenemos que empezar a mirar cómo gestionamos el proyecto, cómo controlamos costos, cómo controlamos el cronograma, cómo controlamos el alcance, cómo controlamos los términos de calidad de los objetivos del proyecto para poder a conductar los resultados del proyecto con relación a estos elementos proyectados en la toma de decisión. Ahí es donde empieza a aparecer transversalmente elementos como el riesgo, en donde yo el riesgo tengo que mirar a ver cuáles son los riesgos asociados a que esto se dé o no se dé. ¿Qué pasaría si se baja ese nivel de ventas con relación a la utilidad y con relación a la inversión? Entonces, claro, yo tengo que aprender también a ver todo tipo de proyectos, no solamente proyectos de carácter social, no solamente de investigación, sino también proyectos de infraestructura, proyectos con un enfoque de creación del valor corporativo, de crear unos resultados tangibles también, porque yo estoy manejando todo tipo de proyectos y mi especialización es ser proyectista de todo tipo de proyectos con metodología. Entonces tengo que tener esa mirada muy ecléctica, no solamente orientada única y exclusivamente a proyectos de conceptos blandos. Ahora bien, ya con esto, entonces yo digo, listo. Entonces, ahora ¿dónde está el concepto de creación del valor corporativo? ¿Hacia qué es que nos vamos a concentrar? Entonces yo digo, mire, estamos relacionando aquí los dos estados financieros principales. El estado de resultados integral, que al final del día me va a mostrar la utilidad neta, y el estado de la situación financiera que tiene involucrados los activos, el pasivo y el patrimonio, en donde sabemos que el pasivo y el patrimonio llegan con un costo a la organización. Claro, cuando yo voy y le pido al banco un préstamo, el banco me presta una tasa de interés, es decir, un costo. Él me dice, yo le presto tanto para que usted traiga esa máquina o emprenda su proyecto de cualquier naturaleza, pero yo se lo presto a una tasa de interés X. Y si llega un inversionista a la organización, él va a querer ganar una tasa superior a la que ganan los acreedores. Porque si el banco se gana el 3%, el 5%, el 6%, digamos el 10% se gana el banco efectivo anual, pues el inversionista dice, yo estoy corriendo más riesgo, voy a congelar por mucho más tiempo mi capital, pues yo voy a esperar el 15 o el 20% de tasa de oportunidad. Esa es la connotación. Entonces, como esos dos llegan con un costo, entonces eso es lo que conocemos como el costo de capital, que es el costo promedio ponderado de todas las fuentes de financiamiento. Entonces, ese costo llega esperando que esos activos me generen una rentabilidad del activo superior a su costo. Quiere decir que si yo estoy trayendo una máquina que me está costando, por decir algo, el costo de capital del 20%, la rentabilidad de ese activo tiene que estar por encima del 20%. Si está por debajo del 20%, quiere decir que no alcanzo a compensar el costo de la fuente, que es el costo de capital. Siempre voy a necesitar que los proyectos o el activo que yo tenga acá, siempre me esté rentando por encima del costo de capital. En ese momento, cuando la rentabilidad del activo es superior al coste de capital, yo estoy creando valor corporativo y lo mido a través del valor económico agregado, el EVA, que es uno de los agregados que vamos a incluir dentro de nuestro análisis financiero del proyecto transversal, en donde yo voy a decir, mire, esta organización está creando o destruyendo valor. Si no es capaz, si yo estoy aquí generando una rentabilidad del 15% y me estoy financiando al 20%, quiere decir que me falta el 5%. Ese remanente negativo se va a la rentabilidad del patrimonio. Quiere decir que estoy restándole valor. ¿Y por qué se va al patrimonio? Porque yo al banco no le voy a decir, como no logré
lo que quería lograr, ahora ya no le pago la tasa de interés del 10, sino se la voy a pagar al 5. El banco no me lo permite, porque ya hay un compromiso adquirido y el banco me dice el 10 y me paga el 10, y si se demora, le sigo subiendo. En cambio, yo al inversionista le digo, usted traía una pretensión del 15, sucede que no fuimos muy eficaces en la rentabilidad del activo y no logramos lo que queríamos lograr, entonces ya no le vamos a pagar el 15, sino le vamos a pagar el 12, el 11, el 10, el 8. O sea, el gran sacrificado en una destrucción de valor es el patrimonio. Es posible que él no esté muy contento con esa decisión, con esa situación. Entonces siempre vamos a tener que también responderle al accionista con su tasa interna de retorno requerida por el accionista, que es lo que se conoce como la TIRR, que es la TIR requerida. Nosotros evaluamos los proyectos con la TIR y la tenemos que observar con la TIR requerida del inversor, porque el inversor nos está pidiendo una tasa de oportunidad, una tasa mínima de retorno, y él no va a esperar que nosotros al final del día le digamos, no logramos, le damos solamente la mitad. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser muy conscientes de esos elementos. ¿Hasta acá hemos entendido? No sé, de pronto, Alejo. Alejo. Otmar. Sí, señor. Yo tenía una pregunta, es básicamente cuando nos enseñó la diapositiva de los estados de resultados. Por experiencia digo que hemos sufrido con el anexo de las normas o las normas que se salen en particular para cada empresa. No sé si hay algunas, digamos, la de ambiental, que en este entonces y en esta época se ha afectado a muchas empresas que por obligación del gobierno u otras entidades nos suman a tener que cumplir esa norma. En ese destello que usted hace ahí de particularidad de ingresos, utilidad bruta, utilidad operacional, en donde básicamente entraría uno como a fundamentarla. Perfecto. Hay un tema que es supremamente importante en las normas y son las notas a los estados financieros. Ya. Las notas a los estados financieros son esas explicaciones que precisamente, porque nosotros vemos ahí, y usted bien lo evidencia, de que cuando yo estoy analizando acá, yo estoy analizando las cifras gruesas. Entonces digo, listo, yo tengo aquí las cifras gruesas, pero cuando me voy a observar qué representan esos gastos de operación y las particularidades de esos gastos de operación, que son diferentes para un banco, que son diferentes para una empresa comercializadora, que son diferentes para... Cada organización tiene su particularidad. Entonces aparecen las notas a los estados financieros. De hecho, en normas internacionales, uno de los elementos fundamentales son las notas a los estados financieros, porque son las explicaciones técnicas a las que usted hace referencia, precisamente en cada uno de esos detalles. Lo mismo en cada una de las cuentas, en los ingresos, en los costos, en los gastos de operación, en otros gastos, otros ingresos, en los intereses, en los impuestos, aparecen notas a los estados financieros, al igual que notas a los estados financieros en las cuentas del activo, en las cuentas del pasivo y en las cuentas del patrimonio. Y esas notas a los estados financieros, que obviamente un ejercicio de tipo académico, digamos, no las tiene en su totalidad, pero yo sí le involucré algunas notas a los estados financieros, pero respondiendo a su pregunta, es a través de las notas a los estados financieros, Otmar. Muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces, Fred. Sí, señor. Quería preguntarle algo, pues, en este tipo de información, ¿dónde agrega uno, pues, esos riesgos o esos cambios de tasa, de IVA, todo aquello que puede variar en la proyección que uno tenga, pero que lo tiene simplemente como proyectado, pero no sabe, queda la incertidumbre que puede cambiar o que no puede cambiar, pero que en el momento que cambie no me afecte
la inversión, que yo no me vea afectado. Sí, son varias preguntas a la vez. Le voy a responder con lo que tenemos acá, pero le voy a dar también la entrada en su momento al tema. Cuando nosotros estamos hablando de un proyecto que está, por ejemplo, una variable macroeconómica, como por decir algo, el tipo de cambio peso colombiano con relación al dólar. Entonces yo digo, listo, hago esa proyección de mis estados financieros del proyecto. Y obviamente identifico que hay una variable que puede generar riesgo, porque hay incertidumbre del tipo de cambio. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es precisamente el análisis de riesgo del proyecto. Y voy a salirme de esta diapositiva y le voy a mostrar la siguiente diapositiva. Permítame, busco acá una diapositiva que nos sirva para que no nos quede esa pregunta como suelta. Un segundito, analizo acá cuál me puede servir. Qué pena. Un segundito. Para que no nos quede en la disyuntiva. Entonces, cuando yo analizo un proyecto de inversión, yo necesito primero identificar el flujo de caja libre. Ese flujo de caja libre, ese flujo de caja libre, pues es el que me origina precisamente todo lo que implica el... segundito, que es que se me anuló acá acá. Pues cuando yo tengo el flujo de caja libre, yo llego a este flujo. Yo al final llego a los estados financieros y llego a este flujo. Con este flujo yo evalúo mi proyecto y lo evalúo por BAN o lo evalúo por TIR de acuerdo a una tasa interna de retorno. Pero sé que algunas variables de estas están sujetas a cambio. Entonces yo hago análisis de escenarios. Entonces pongo escenarios en donde puede modificarse de una u otra manera y analizo el riesgo del proyecto. Aquí yo estoy colocando algunas variables que pueden modificarse y que tiene una probabilidad de ocurrencia. Esa probabilidad de ocurrencia de que se presente esta situación o esta situación o esta situación, al final del día me la permiten mover acá y llego a lo que conocemos como el valor actual neto esperado, que está teniendo en cuenta esa variación de alguna variable, el tipo de cambio, que era lo que usted me decía. Listo. Al final del día yo logro identificar la desviación estándar. La desviación estándar es precisamente la que me está catalizando esa variación que puede llegarse a dar en una variable asociada a los flujos de caja de un proyecto. Entonces, para yo no quedarme con esa mirada única de que me caso con este escenario, sino bueno, ¿y qué pasaría si el tipo de cambio se modifica y, por ejemplo, sus costos asociados aumentan? Porque tiene importación de insumos. Entonces, al tener ese escenario, entonces usted también juega con ese escenario y con otro escenario y con otro escenario, a ver qué tanto podría modificarse los costos. Y le da probabilidad de ocurrencia. Esa probabilidad de ocurrencia puede salir de correr un modelo Monte Carlo para ver todas las variaciones en el histograma. Entonces yo lo llevo acá y digo, listo, ya estoy catalizando con la desviación estándar. Eso lo hago en un proyecto. Ahora, si lo estoy haciendo desde el punto de vista de una cuenta del balance del activo, pues obviamente en las notas a los estados financieros es donde me va a empezar a salir esos detalles. Entonces, por ejemplo, yo puedo experimentar perdón, vuelvo acá, en una nota a los estados financieros, un gasto de diferencia en cambio. Entonces son dos situaciones diferentes. Una con relación al proyecto, yo hago
el análisis de la desviación estándar con relación a una variable macroeconómica que me puede mover los flujos de caja. Eso lo hago en el proyecto y lo pongo en escenarios de ocurrencia, con probabilidad de ocurrencia, y al final del día defino la desviación estándar. Eso lo hago en el proyecto. Y en la organización, cuando tengo, por ejemplo, un pago en dólares, y yo sé que ese pago en dólares, de repente yo tomé, se modificó la variable, entonces tuve que pagar más pesos colombianos por ese pago en dólares, entonces me aparece la diferencia en cambio en el estado de resultados. Pero también ya desde el punto de vista de decisión, yo no la voy a dejar así. Yo no voy a decir, como tengo que pagar en 6 meses el dólar, esperemos a ver cuánto, a ver si le pegamos. No, yo hago un instrumento de cobertura cambiaria, un forward. Entonces voy al banco y celebro un forward para que ese forward me ponga en un rango deseable ese riesgo asociado con esa variable. Eso es lo que uno suele hacer en las organizaciones para evitar precisamente aumentar esos riesgos. Si yo, supongamos, tuviera este costo, supongamos que este costo estuviera asociado a una variable macroeconómica como el tipo de cambio. Puede ser 40 como puede ser 80 por variación del tipo de cambio. Entonces yo no lo puedo dejar en ese nivel de riesgo porque la organización puede ganarse 60 o puede ganar 20 y no le alcanza para lo de abajo. Entonces, como necesito aconductarla a ese 40, yo voy al mercado y celebro instrumentos de cobertura. Entonces celebro un forward para desde ya celebrar cuánto puede llegar a valer en 6, en 8 meses el tipo de cambio de acuerdo a esa opción que estoy firmando, a ese contrato que estoy firmando con el banco para evitar esa fluctuación. Entonces son decisiones, por eso cuando yo estoy hablando de decisiones, digo, no son decisiones fáciles, porque aquí estos 100 pesos no solamente son 100, no es solamente una cifra, sino que está el mercado, están las condiciones de cambio. En los costos está exactamente lo mismo. Si yo tengo unos costos asociados con el tipo de cambio, pues tengo que mirar a ver cómo evito que ese costo se suba porque una variable macroeconómica como el tipo de cambio me desfavoreció. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿se tomaron esas decisiones de manera apropiada? ¿Qué decisiones se van a tomar hacia el futuro? Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer el análisis financiero y tengo que, como gerente financiero, estar en la jugada para que eso no vaya a suceder. Porque si no, me quitan el porcentaje de utilidad bruta. Yo estoy trabajando con una utilidad bruta del 60 y sucede que quedó que ya no es 60, sino es 20. ¿Por qué? Porque es que esto se elevó al doble por el tipo de cambio. Eso lo tengo que evitar con un instrumento de cobertura y ahí es donde están las decisiones. Por eso el curso está orientado a esas decisiones. Creo que una señorita me dio la palabra, me pidió la palabra, pero no grabé el nombre. Alguien había pedido la palabra, pero una señorita, pero no recuerdo el nombre. Si quiere, por favor. Bueno. Luis Castillo, qué pena. Luis. Buenas tardes. Tengo una inquietud. Aquí analizando, pues están ideológicamente todos estos cálculos muy bien, pero quisiera saber aquí dónde puedo contemplar una solución que en nuestros casos, en los proyectos, se debería tener en cuenta y son los imprevistos. Sí. Imprevistos que pueden ser por decir algo de lluvias, por causa de paros, bueno, cualquier situación, imprevisto. No veo aquí en dónde puede aplicar. Voy primero a aterrizar lo siguiente, Luis. Yo estoy aquí viendo la organización, no estoy viendo los proyectos solamente, sino estoy viendo la organización. O sea, aquí están todos los de la organización. Aquí estoy viendo un estado de resultados de la organización. Estoy aterrizando con proyectos para no quedarme solamente en finanzas, sino también en proyectos. Es como para aclararle un poquito la situación. Yo no estoy acá haciendo el análisis solamente del proyecto, sino de la organización. Seguramente si el proyecto tiene en su presupuesto algún imprevisto, aparecerá, o bien si es asociado a
a su costo o a su gasto de operación y aparecerá en las notas a los estados financieros el determinado ítem que me determina si hubo un imprevisto, si hubo un accidente, qué sé yo, algo que hubiera podido subir, si es operacional o si no es, o si es no operacional. Por ejemplo, un sobrecosto que implicó tener en cuenta unos intereses de mora aparecerán en los gastos no operacionales, pero eso será para el proyecto. Acá yo estoy analizando la organización y todo nos va a llevar a la organización, la toma de decisión en las organizaciones. El discurso lo estoy llevando también a los proyectos para que veamos cómo es enlace. Pero acá nos estamos preocupando de la organización, para que no pretendan que aquí estoy desarrollando, digamos, el tema de proyectos y de formulación de proyectos y evaluación de proyectos. No, estoy viendo la organización, solamente que tengo en cuenta los proyectos dentro de esa organización. ¿Vale, Luis? Vale, muy amable, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, fíjense que es un tema de decisiones y la gestión de las organizaciones desde el punto de vista financiero deben mejorar y proteger siempre la ventaja competitiva. La ventaja competitiva es fundamental para las organizaciones y también para los proyectos, porque un proyecto sin ventaja competitiva no llega al mercado y no me dinamiza el ingreso previsto. Obviamente, el nivel de esa rentabilidad y esas decisiones que se toman con relación a estos tres elementos de inversión, financiación y operación en la organización, me tiene que disminuir el lucro cesante. El lucro cesante son esos activos que no están productivos. Supongamos que yo tengo una panadería y tengo 2 hornos, pero solamente estoy poniendo a producir un horno. Quiere decir que el otro horno está quieto, me está disminuyendo rentabilidad del activo, no me está produciendo, se me volvió improductivo y por consiguiente se me volvió un lucro cesante. Yo tengo que disminuir en la toma de decisiones esos lucros cesantes. Y esos lucros cesantes lo vamos a ver que se puede presentar en decisiones con relación al capital de trabajo, a las inversiones de largo plazo, puede estar asociado a una disminución de rotación de la mercancía, etcétera. O sea, tengo que, en la medida de las posibilidades, disminuir el lucro cesante y mejorar la rentabilidad del activo. O sea, mi enfoque como líder de la parte financiera es a mejorar siempre la rentabilidad del activo para mejorar precisamente la creación del valor corporativo. Siempre voy a observar que debo mejorar todo lo que implica la creación del valor corporativo. Desde el punto de vista de financiación, pues yo voy a necesitar siempre proteger el costo de las fuentes, o sea, yo siempre voy a buscar tener un menor costo de las fuentes, sea pasivo o sea patrimonio, siempre voy a buscar un costo de la fuente disminuido, unos riesgos asociados a iliquidez, o sea que yo no solamente es pedir dinero prestado, sino también proteger los riesgos asociados a no responder cabalmente a esos préstamos. Entonces, para eso tengo que mirar que esté produciendo el flujo de caja necesario para poder responder a todos los pasivos asociados a la financiación. Debo proteger la generación del flujo de caja operativo. Fíjense que aquí aparece muy importante lo operativo. O sea, el flujo de caja operativo tiene que ser el oxígeno de la operación. Porque si yo tengo una operación y la operación no me está dando un flujo de caja suficiente para responder a los costos, a los gastos, implicaría que siempre voy a tener que recurrir a fuentes externas para darles ese oxígeno. Entonces, en términos de financiación, yo tengo que proteger los costos de las fuentes que siempre sean optimizados, el riesgo asociado y el flujo de caja operativo para poder estar pagando todos los compromisos. Y los nuevos proyectos, para aclararle a Luis, los nuevos proyectos que entren a la realidad organizacional deben crear valor y no destruir valor. Para eso se hace el análisis, la proyección de esos proyectos y se hace el análisis financiero a ver cuánto nos espera rentar ese proyecto. Obviamente, como estamos hablando de riesgo y muy al lugar la pregunta del compañero de dónde puedo analizar esos riesgos, entonces hablábamos del tipo de cambio. Entonces, no solamente rentabilidad, sino también riesgo asociado a esos nuevos proyectos para que creen y no destruyan valor.
La gestión financiera debe atender entonces la liquidez, la rentabilidad, el riesgo, deben atender decisiones de operación, debe tener una mirada de sostenibilidad, claro, yo debo sostener la organización y debo estar relacionado directamente la estrategia con lo financiero y la ventaja competitiva. La ventaja competitiva es un elemento fundamental para poder construir la organización con un sentido de perdurabilidad, de permanencia a través del tiempo. Entonces, siempre tengo que estar observando con sumo cuidado esos elementos: liquidez, rentabilidad, riesgo financiero, decisiones de operación, sostenibilidad, relacionamiento con la ventaja competitiva. Y obviamente los agregados de tipo financiero que se pueden hacerle seguimiento a través de los estados financieros nos permiten precisamente eso, ver cómo está la liquidez de la organización, el capital de trabajo, que era una de las preguntas que hacía un compañero, de que cómo puedo en un momento determinado decir si puedo o no puedo acceder a un crédito, si me pueden o no me pueden otorgar una financiación para una máquina o unos insumos, cómo un inversor quiere o no quiere invertir en la organización. Lo hace precisamente a través de esos agregados financieros, que es lo que me permite cuando hago análisis financiero. Puedo hacer el análisis de la liquidez, del endeudamiento de la organización, de la rentabilidad y los resultados de operación. Entonces, esos 4 elementos lo logro con agregados financieros, que es precisamente a lo que vamos nosotros. Nosotros vamos a observar cómo se maneja o cómo se manejó en la organización del caso la liquidez, cómo se planteó y cómo se resolvió el elemento de la liquidez, si hay fortalezas, si hay debilidades en términos de la liquidez. En términos de endeudamiento, cómo se comportó la organización, cómo se está comportando en términos de rentabilidad y de creación del valor corporativo. Y muy importante, muy importante, todo lo que tiene que ver con la operación. A ver si la operación realmente nos está reportando de una manera apropiada los resultados que necesitamos. Decíamos, no basta con que llegue un nivel de utilidad, necesitamos un umbral de utilidad, un umbral de rentabilidad, un umbral de riesgo también, porque yo puedo ganar mucho dinero, pero con muchísimo riesgo. Entonces, quiero saber hasta dónde puede estar ese umbral de riesgo. El riesgo está asociado a las decisiones que se toman al interior de la organización. Cada organización es particular en su manejo. Hay unas organizaciones que son mucho más agresivas en términos del riesgo, entonces quieren asumir más riesgo. De hecho, parte de sus excedentes de liquidez los colocan en portafolios de inversión en renta variable. Dicen, me voy a renta variable, sé que puedo ganar más, pero estoy arriesgando más, pero puedo ganar más. Eso es una postura. Otra organización puede decir, esos excedentes de liquidez se van a un portafolio de inversión de renta fija. Ah, gana poco, pero arriesgo poco. Entonces, cada inversor, cada organización tiene su perfil de riesgo. Lo mismo cuando yo estoy hablando de proyectos. Un proyecto puede ser atractivo para un inversor, y ese mismo proyecto no puede ser atractivo para otro inversor. ¿Por qué qué? Porque cada uno tiene sus expectativas, cada uno tiene su umbral de rentabilidad y su umbral de riesgo. Es posible que uno diga, yo no me quiero meter en ese negocio porque a pesar de que estoy ganando más, estoy arriesgando muchísimo, entonces no me quiero meter en eso. Ah, pero es que mire, que la TIR, que el valor actual neto, que los flujos de caja son dinámicos. Sí, pero están en un mercado muy volátil, con mucha competencia, y no me interesa entrar en ese mercado. Prefiero quedarme en otro mercado. Entonces, fíjense que siempre estamos viendo rentabilidad, riesgo asociado a la toma de decisión. Acá estamos viendo toma de decisión en diferentes aspectos dentro de la organización, y esa organización toma también decisiones con relación a los proyectos, y lo vamos a ver de hoy en 8 cuando veamos la estrategia y veamos cómo esa organización también pues toma decisiones con relación a proyectos, en el marco de qué se toman esas decisiones de proyectos y qué justifica irnos o no irnos con un proyecto. Y son los proyectos que están encaminados en la ruta estratégica, que son los que se conocen como los que hacen parte del portafolio de proyectos estratégicos.
Nosotros cuando estamos viendo el PMI, vemos los dominios. Los dominios es el proyecto individual, los programas y el portafolio. El portafolio de proyectos son todos esos proyectos que entran en una bolsita y esa bolsita es la que mueve la estrategia de la organización. Obviamente, cuando yo estoy hablando del dominio, en la gestión del dominio, del portafolio, no me interesa ver los proyectos solamente individuales, sino me interesa ver la sinergia que logran todos los proyectos que están en esa bolsa para mover la estrategia. De hecho, parte de la calidad del portafolio está cimentada en la capacidad que tiene en impactar la estrategia corporativa. Entonces, fíjense que cuando yo estoy viendo el PMI y viendo los dominios, estoy viendo también los proyectos asociados a una organización que tiene una estrategia y en el marco de esa estrategia mueve todos esos proyectos. Por eso yo decía que no solamente debemos ver proyectos de solamente una naturaleza, sino de toda naturaleza, proyectos de inversión con ánimo de lucro. Podemos ver proyectos que están encaminados hacia que no sean con ánimo de lucro, pero que tengan una implicación social o estratégica para la organización. Pueden haber proyectos de investigación que se desarrollen, innovación, etcétera. Cada uno tendrá su particularidad, pero todos ellos pues tienen una dinámica, ya terminamos, Wilmar, una dinámica particular con relación a la toma de decisión. Esa era la primera sesión de trabajo. Agradezco las posturas de participación. Gradualmente, durante el curso vamos a ir resolviendo situaciones específicas. Es posible que no todas se puedan resolver a través del ejercicio que tenemos de manera transversal. Ustedes entenderán que debe ser un ejercicio sencillo, un ejercicio con un enfoque académico, que deja de lado muchos elementos que traen hoy en día los estados financieros de una empresa grande. Pero si los traemos acá, no alcanzamos a evaluarlos y a entenderlos en 4 semanas. Entonces traemos un ejercicio que nos permite académicamente atender algunos elementos teóricos y conceptuales. También entendiendo que no todos los participantes de la sala pues tienen el mismo manejo desde el punto de vista financiero. Entonces eso obviamente nos debe traer esa aplicación de lo suave y lo vamos subiendo y vamos incluyendo algunos elementos. 2 personas que alzaron la mano, ya les doy la palabra. Un segundo. Entonces me toca pasar acá a participantes. Luis Castillo. No, me excusa, se me olvidó bajar la mano. Muy amable, Tranquilo. Bueno, con gusto. Luis David Martínez. Hola, buenas tardes. Tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con el contenido del curso. Entiendo que estas presentaciones quedan subidas en la plataforma, ¿cierto? Sí, señor. Que vimos hoy. Sí, señor, así es. ¿Y ellas están durante la semana o quedan ahí durante la duración del curso? No, yo la voy a subir a más tardar el lunes. Ustedes ya empiezan a haber nutrido el curso en la plataforma, ya lo empiezan a haber nutrido con el material y otro material que yo les voy a subir. Ok, pero queda durante la duración del curso, o sea, sí. queda allí para ir a estudiar. Disponible, queda disponible como material del curso. Yo le agradecería, en mi caso particular, digamos, mi formación no está enfocada en la parte, digamos, ni de finanzas ni administrativa, ¿sí? Sí, señor. Lo mío es más, digamos, técnico. Entonces, le agradecería de pronto si nos puede compartir en el foro o en la plataforma alguna, digamos, terminología que se vaya a ir utilizando para de pronto nosotros irla estudiando y poder así ir un poco más en sintonía de lo que se habla. Perfecto. Aunque yo, digamos, asimilo pues en gran medida lo que se ha hablado, obviamente hay ciertos términos que para mí son completamente nuevos y empiezo a preguntarme, ¿y eso qué es? ¿Cierto? Entonces, claro. Pues, creo que es un ejercicio de mi parte valioso y es hacer la labor de
de investigar ciertos términos que son como muy puntuales del curso para que me permita contextualizarme mejor en el desarrollo del mismo, porque yo sé que el tiempo no da pues como para empezar a explicar al detalle todo. Totalmente de acuerdo, y por eso decía que, hace un momento decía que como no todos tenemos el mismo manejo del aspecto financiero, por eso el ejercicio es con un enfoque académico, para que logremos ver lo elemental y poderlo subir de tono en el momento que queramos, pero ir suave para que todos entendamos de qué estamos hablando. Obviamente el material de apoyo nos ayudará a entender algunos elementos y más que términos, es también digamos, la esencia de las finanzas, porque fíjense que la esencia de las finanzas es la toma de decisión. La toma de decisión, que se ampara en los estados financieros como un sistema de información, pero que en últimas, cuando yo veo los estados financieros, yo lo que voy es a evaluar las decisiones. Y las decisiones tienen que estar encaminadas a crear valor, a que la organización perdure, trascienda a través del tiempo. Y cualquier decisión que yo tome con base en esa postura, sea proyecto, sea nuevo mercado, sea una iniciativa, sea capacitación del talento humano, lo que sea, debe ir conducente a mejorar las condiciones de la organización y procurar unos mejores resultados corporativos. Eso es, digamos que la esencia de las finanzas corporativas y es la esencia del módulo. Por eso tampoco me voy digamos, detener en cálculos matemáticos que lo que nos podrían estar confundiendo y al final del día no entendemos la esencia. Los cálculos yo los hago, son sencillos. Cuando empecemos a trabajar en Excel, yo hago los ejercicios en la sesión de trabajo y les dejo a ustedes el análisis con base, obviamente, de un material previo. Entonces, a su pregunta, este material queda subido la siguiente semana, queda material para todo el módulo, para que ustedes lo puedan consultar. Y obviamente también quedan las grabaciones. Y si se necesita más material para mejorar el entendimiento, pues ustedes me lo hacen saber y yo lo subo. No tengo ningún inconveniente. Y obviamente tenemos que subir material respetando los derechos de autor, entonces en muchos casos o irá el documento o irá el link para poderlos enrutar a la charla o al documento que corresponda. Esto lo hago porque tenemos que respetar los derechos de autor y cuando nosotros utilizamos plataformas académicas tenemos que en estos casos utilizar el link para que se respete los derechos de autor. Y trataré de buscar en lo posible conferencias, porque las conferencias también nos ayudan a mejorar el análisis y mejorar la condición de entendimiento para el compañero y para todos. Muchas gracias. Con el mayor gusto. Bueno, siendo las 5:32, damos por concluida la primera sesión de trabajo. Quedamos muy dinámicos a través de la plataforma y vuelvo y reitero mis agradecimientos por la participación y obviamente siempre lo digo al inicio de todos mis proyectos y todas las iniciativas que tengo en la vida y es darle gracias a Dios, que es el que nos permite poder participar, poder contribuir, poder aportar, poder apoyar, poder aprender. Yo vengo también a estos cursos, es aprender de todas sus preguntas, aprender de sus posturas, o sea que el beneficiado a la postre, el mayor beneficiado de todo el proceso soy yo, entonces les agradezco y agradezco a Dios la oportunidad que me da. Bendiciones para todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, profe, Gracias, por todo. profe. Sí, señor. Feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Gracias por la información. Gracias, profe, muy amable, muy Bueno. enriquecedora la charla. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la clase. Feliz tarde. Gracias, felicidades. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente. Gracias.
No, pasa.